Imagina por un momento las colinas onduladas de la Toscana en el siglo XV, bañadas por una luz dorada que parece suspender el tiempo. En una pequeña casa de piedra en la aldea de Anciano, cerca de Vinci, un bebé descansa en su cuna. La ventana está abierta, permitiendo que la brisa del campo traiga los aromas de los olivos y cipreses. De repente, una sombra oscurece la habitación. Un milano, un ave rapaz de vuelo majestuoso, desciende de los cielos, pero no ataca. Según recordaría el propio hombre años más tarde en sus cuadernos, el ave se posó sobre la cuna y, con su cola bifurcada, golpeó suavemente los labios del niño repetidas veces, como si estuviera ungiéndolo, marcándolo para un destino que se elevaría muy por encima de la tierra. Este niño era Leonardo di Ser Piero da Vinci, y ese recuerdo, fuera sueño o realidad, se convertiría en la obsesión central de su vida, el deseo inquebrantable de romper los límites de la naturaleza humana y alcanzar el vuelo, tanto literal como metafórico. Bienvenidos a Vidas Extraordinarias Podcast. Hoy, no solo vamos a narrar una biografía, vamos a diseccionar la mente del hombre más curioso de la historia. Vamos a caminar con él por las calles empedradas de Florencia, oleremos los pigmentos y el polvo de mármol de los talleres, sentiremos el hedor de los cadáveres diseccionados a la luz de las velas y escucharemos el estruendo de los cañones que destruyeron sus mayores sueños. Esta es la historia definitiva de Leonardo da Vinci, contada con una profundidad que jamás has escuchado. A lo largo de este relato, desmantelaremos los mitos para encontrar al hombre de carne y hueso, el vegetariano que compraba pájaros para liberarlos, el perfeccionista que dejaba obras maestras inconclusas, el ingeniero que diseñó robots siglos antes de la era industrial y el rival amargo que despreciaba los excesos musculares de Miguel Ángel. Leonardo nació el 15 de abril de 1452, alrededor de las 10:30 de la noche. Su nacimiento no fue celebrado con fanfarrias nobles. Era hijo ilegítimo. Su padre, Ser Piero da Vinci, era un notario ambicioso de una familia respetada, mientras que su madre, Caterina, era una humilde campesina local. En la sociedad del Renacimiento, la ilegitimidad era una espada de doble filo. Por un lado, cerraba puertas, ya que Leonardo no podía asistir a la universidad ni heredar la lucrativa profesión notarial de su padre. Pero, paradójicamente, este rechazo social fue su mayor bendición. Liberado de la rigidez de la educación escolástica, donde el conocimiento se recitaba en latín a partir de textos antiguos polvorientos, Leonardo se vio obligado a convertirse en un hombre sin letras. Su maestra no sería la tradición, sino la experiencia directa y la observación de la naturaleza. Creció en la casa de su abuelo paterno en Vinci, explorando los arroyos, observando los patrones de flujo del agua, la geometría de las flores y el movimiento de los insectos. Fue aquí donde ocurrió otro incidente formativo, el descubrimiento de una cueva oscura en las montañas. Leonardo escribiría más tarde sobre las dos emociones en conflicto que sintió al asomarse al abismo, miedo a la oscuridad amenazante y un deseo ardiente de ver si había algo maravilloso allí dentro. Ese conflicto entre el terror y la curiosidad definiría toda su carrera científica. La primera señal del genio aterrador de Leonardo no vino en forma de un ángel, sino de un monstruo. Giorgio Vasari, el gran biógrafo del Renacimiento, relata una historia que revela la obsesiva atención al detalle del joven Leonardo. Un campesino local había fabricado un escudo de madera tosca y le pidió a Ser Piero que lo hiciera pintar en Florencia. Ser Piero, quizás para probar a su hijo, se lo entregó a Leonardo. Leonardo no se limitó a pintar una figura convencional. Decidió crear algo que aterrorizara al enemigo, inspirándose en la cabeza de Medusa. Para lograrlo, convirtió su habitación en una especie de laboratorio macabro. Recolectó lagartos, grillos, serpientes, mariposas, saltamontes, murciélagos y otras alimañas. Diseccionó y combinó partes de estas criaturas para crear un monstruo quimérico, una bestia que no existía en la naturaleza pero que parecía biológicamente plausible. La pintó emergiendo de una grieta oscura, exhalando veneno y fuego, con los ojos inyectados en sangre. El proceso fue tan intenso y prolongado que los animales muertos comenzaron a descomponerse, llenando la habitación de un hedor insoportable. Leonardo, absorto en su búsqueda de la perfección, ni siquiera lo notó.
Cuando finalmente terminó y su padre entró en la habitación, retrocedió asustado, creyendo que el monstruo era real. Leonardo, satisfecho, le dijo que esa obra servía para lo que fue hecha. Ser Piero, astuto hombre de negocios, comprendió el valor de lo que tenía. Compró un escudo barato decorado con un corazón para el campesino y vendió la obra de Leonardo a unos mercaderes florentinos por 100 ducados, quienes a su vez lo vendieron al duque de Milán. Este episodio temprano estableció los pilares fundamentales de su personalidad: la observación científica para fines artísticos, un perfeccionismo obsesivo y la comprensión de que el arte era un medio para evocar emociones viscerales. Hacia 1466, a la edad de 14 años, Leonardo se trasladó a Florencia, el corazón palpitante del Renacimiento. Su padre le consiguió un puesto de aprendiz en el taller de Andrea del Verrocchio, uno de los artistas más solicitados de la ciudad. El taller de Verrocchio no era un estudio de arte silencioso, era una fábrica de creatividad ruidosa y polvorienta, donde se enseñaba pintura, escultura, orfebrería, mecánica, química de pigmentos y fundición de bronce. Aquí, Leonardo aprendió a moler colores, a preparar paneles de madera y a dibujar con una precisión quirúrgica. La leyenda más famosa de este periodo gira en torno a la obra El Bautismo de Cristo, hacia 1475, un encargo que Verrocchio estaba realizando para el monasterio de San Salvi. Verrocchio pintó a Cristo y a San Juan Bautista en el estilo tradicional de témpera al huevo, con líneas marcadas y anatomía rígida. A Leonardo, el aprendiz, se le encargó pintar uno de los ángeles que sostienen las vestiduras de Cristo en la esquina inferior izquierda y parte del paisaje de fondo. Lo que sucedió a continuación cambió la historia del arte. Leonardo no usó témpel. Experimentó con óleos, una técnica novedosa que permitía mezclar colores en el lienzo y crear transiciones suaves. Pintó el rostro del ángel con una luminosidad etérea, girando su cabeza en una postura natural y compleja que contrastaba violentamente con la rigidez de las figuras de su maestro. Mientras Verrocchio presentaba una musculatura definida como alambre y rocas esquemáticas, Leonardo ofrecía un modelado suave sin líneas y un paisaje atmosférico. Vasari cuenta que, al ver el ángel de Leonardo, Verrocchio nunca volvió a tocar un pincel, humillado por el hecho de que un niño supiera más que él. En 1481, los monjes de San Donato a Escopeto encargaron a Leonardo la adoración de los magos. Leonardo se lanzó al proyecto con ambición desmedida, llenando la escena de figuras en movimiento y remolinos de emoción. Sin embargo, como sucedería tantas veces en su vida, su perfeccionismo y su mente distraída por nuevas ideas le impidieron terminarla. Dejó el cuadro en un estado de boceto monocromático y partió hacia Milán, dejando a los monjes desconcertados y sin su retablo. Leonardo llegó a Milán no como un pintor famoso, sino buscando empleo como ingeniero militar. En una carta dirigida al duque Ludovico Sforza, Leonardo enumeró sus habilidades. Sorprendentemente, los primeros puntos estaban dedicados exclusivamente a la guerra. Prometía construir puentes ligeros e indestructibles, morteros, minas secretas, carros cubiertos inatacables y métodos para drenar fosos. Solo al final, casi como una posdata, mencionó que también podía esculpir en mármol, bronce y arcilla, y pintar tan bien como cualquier otro. Esta carta revela la astucia de Leonardo, quien sabía que Milán era un estado guerrero. Fue contratado, y durante los siguientes 17 años, Milán sería su laboratorio. En la corte de los Sforza, Leonardo desató su genio mecánico. Alrededor de 1495, diseñó lo que hoy conocemos como el caballero robótico. Utilizando sus profundos estudios anatómicos, Leonardo aplicó los principios de palancas y poleas del cuerpo humano a una máquina. El robot vestía una armadura medieval y escondía un interior de engranajes de madera, cables y pesas. Podía sentarse, levantarse, mover los brazos, girar la cabeza y abrir la visera de su casco. Reconstrucciones modernas han demostrado que el diseño de Leonardo era perfectamente funcional, prefigurando la eficiencia de la ingeniería moderna. El duque Ludovico encargó a Leonardo pintar la Última Cena en el convento de Santa María delle Grazie. Leonardo,
Despreciando la técnica del fresco tradicional que requería pintar rápido sobre yeso húmedo, decidió inventar su propia técnica con una mezcla de óleo y témpel sobre yeso seco. Esto le permitía pintar lentamente y meditar cada pincelada. El resultado artístico fue sublime, capturando el momento psicológico exacto después de que Jesús dijera que uno de ellos lo traicionaría. Leonardo recorría los barrios criminales de Milán buscando la cara de la maldad pura para Judas. Cuando el prior del convento se quejó al duque por la lentitud de Leonardo, el artista amenazó sutilmente con usar la cabeza del prior para el modelo de Judas si no encontraba otro. Sin embargo, el triunfo artístico fue un fracaso técnico y la pintura comenzó a descascararse pocos años después. El proyecto más ambicioso de Leonardo en Milán no fue una pintura, sino una estatua. Un caballo de bronce colosal en honor a Francesco Sforza que iba a medir más de 7 metros de altura. Pasó años estudiando la anatomía equina y en 1493 completó el modelo de arcilla. Pero el destino intervino cruelmente. En 1499, con la inminente invasión francesa, el duque Ludovico necesitó el bronce destinado a la estatua para fabricar cañones. Cuando los franceses tomaron Milán, usaron el modelo de arcilla como blanco de práctica para sus ballestas, destruyendo años de trabajo. El gran caballo nunca se fundió, un fracaso que perseguiría a Leonardo el resto de su vida. De regreso en Florencia y luego en Roma, Leonardo profundizó en sus estudios anatómicos. Su estudio del corazón es quizás su mayor logro científico. Contrario a la medicina de la época, Leonardo trató al corazón como una bomba hidráulica. Para averiguar cómo funcionaba la válvula aórtica, construyó un modelo de vidrio de la aorta de un buey y bombeó agua con semillas de hierba para visualizar las corrientes. Observó que la sangre creaba pequeños vórtices que cerraban suavemente la válvula, un mecanismo que la medicina moderna no confirmó hasta el siglo XX. Si abrieras uno de los cuadernos de Leonardo, no podrías leerlo. Escribía de derecha a izquierda, invirtiendo las letras, de modo que solo se podían leer usando un espejo. Aunque se ha especulado con códigos secretos, la explicación más probable es que, al ser zurdo, escribía así para no emborronar la tinta fresca con su mano. Leonardo tenía una ética profundamente compasiva hacia los animales, algo rarísimo en el Renacimiento. En sus notas escribió con furia que el hombre no es el rey de las bestias, sino el rey de la brutalidad y que vivimos de la muerte de otros. Testimonios contemporáneos confirman que Leonardo no comía carne. Vasari cuenta que cuando pasaba por los mercados donde vendían pájaros enjaulados, los compraba para lanzarlos al aire y devolverles su libertad. El mundo del arte del Renacimiento era una arena de gladiadores, y el principal oponente de Leonardo era Miguel Ángel Buonarroti. Eran opuestos en todo. Leonardo era sociable, refinado y veía la pintura como una ciencia. Miguel Ángel era solitario, tosco y veía la escultura como una liberación espiritual. El odio entre ambos era público. En una ocasión, Miguel Ángel humilló a Leonardo en la calle recordándole el fracaso del caballo de bronce. En 1504, Florencio organizó el duelo definitivo encargando a ambos pintar escenas de batalla en el Palazzo Vecchio. Leonardo pintó la furia de la batalla de Anghiari intentando innovar con una técnica de cera caliente que terminó derritiéndose, arruinando la obra. Miguel Ángel nunca terminó la suya porque fue llamado a Roma. Ambos genios dejaron la sala inconclusa, un monumento a su rivalidad. En 1516, Leonardo tenía 64 años y sentía que Italia ya no tenía lugar para él. Fue entonces cuando el rey Francisco I de Francia le hizo una oferta irrechazable para convertirse en su maestro y padre adoptivo. Leonardo cruzó los Alpes a lomos de mula llevando consigo sus cuadernos y 3 pinturas de las que nunca se separaba: San Juan Bautista, la Virgen y el Niño con Santa Ana y el retrato de la Mona Lisa. En Francia, Leonardo volvió a la ingeniería y construyó un león mecánico que caminaba y abría su pecho para dejar caer flores de lis ante el rey. Leonardo vivió sus últimos 3 años en paz en el castillo de Clos-Lucé. El 2 de mayo de 1519 murió. Aunque la leyenda romántica dice que murió en brazos del rey Francisco, los registros históricos sugieren que el rey estaba lejos celebrando el nacimiento de su hijo. Leonardo murió probablemente acompañado por su fiel alumno Francesco Melzi,
sabiendo que finalmente había encontrado un lugar donde su mente era valorada por lo que era. Leonardo da Vinci no fue solo un pintor. Dejó menos de 20 pinturas terminadas, pero su verdadero legado está en las 7,000 páginas de notas que sobrevivieron. Nos enseñó que el arte y la ciencia son espejos el uno del otro. Leonardo miró al mundo y vio máquinas donde otros veían magia, y vio belleza divina donde otros solo veían mecanismos. 500 años después, seguimos intentando descifrar su sonrisa, igual que él intentó descifrar el universo. Si esta historia sobre la mente infinita de Leonardo te ha atrapado, si has sentido el polvo del taller de Verrocchio o el dolor del caballo destruido, no dejes que la curiosidad termine aquí. Suscríbete ahora mismo a Vidas Extraordinarias Podcast de nuestro canal de YouTube. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte nuestro próximo viaje a través de la historia. Cada semana, desenterramos las vidas de quienes cambiaron el mundo para siempre. Te esperamos